una vid infructuosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos leer la lectura que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 5, amados hermanos, versículos 3 al 6. Esa es la lectura que queremos tomar para dar inicio como una base bíblica, hermanos, a este tema. Y queremos leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Isaías 5:3 dice: Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Alabado sea el nombre del Señor. Él añada bendición a esta palabra que vamos a hablar esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una vid infructuosa, ese es el tema del día de hoy. Este es el momento, hermanos, preciso en el que Dios estaba esperando de Israel frutos. Decíamos el día lunes, decíamos que Dios había hecho un trabajo laborioso para poder plantar un pueblo, ya que la Biblia así lo dice, ¿verdad? En este mismo pasaje bíblico nosotros podemos leer que este amado, ¿verdad? ¿Verdad? Tenía una viña a la cual, dice, la había puesto en una ladera fértil. Una ladera fértil es un lugar muy plano, muy hermoso, hermanos. Y se supone que es un lugar de abundante tierra, con el propósito de que aquella vid, ¿verdad?, fuera puesta en un lugar donde pudiera producir. La Biblia dice que él había cercado, había despedregado antes aquel lugar y había hecho una plantación de vides escogidas. Eso fue, hermanos, lo que aprendimos la semana pasada. Había puesto una torre, dice la Biblia, había hecho un lagar y dice que lo había hecho con el propósito de esperar que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Entonces, ahora la enseñanza de hoy, ¿verdad? Él pregunta, alabado sea el nombre del Señor, una pregunta muy interesante. Ahora pues, le dice a los vecinos de Jerusalén, a aquellos que eran vecinos de Israel, ¿verdad?, a todas las ciudades, varones de Judá, y le dice: juzgad ahora entre mí y mi viña. Y yo le decía a usted que no hay cosa más decepcionante que sembrar una planta, y cuando usted espera el tiempo, cuando nosotros esperamos el tiempo de que aquella planta produzca un fruto que estamos esperando con ansias, de repente no se dé, o de repente sea tan malo como yo le contaba a usted la historia de mi papá, que sembró un palo de limón, que tuvo que esperar 2 años simplemente para conocer solamente un limón de cosecha. Y mi papá arrancó aquel árbol porque le decepcionó. Entonces eso era lo que más o menos pasaba en el corazón de Dios en el tiempo cuando él esperaba los frutos de Israel. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña que no haya hecho en ella?, dijo. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres, dijo el Señor.
Porque las uvas silvestres, dice que la uva silvestre es una planta que es natural, se cría naturalmente, que no hay necesidad de cultivarla. Ella nace en cualquier selva, en cualquier campo. Lo que quiere decir que la planta de uva silvestre puede nacer en cualquier terreno rústico. No necesita literalmente, hermanos, como decía el versículo que leíamos, ¿verdad? Que había sido plantada en una ladera fértil, las uvas que él había sembrado. Al contrario de eso, la vid, o por decir así, ¿verdad? El tema de la vid, bendito sea el nombre del Señor, de esta planta, hermanos, que estaba, como dice ahí, ¿verdad? De la uva silvestre, estaba en un terreno que no necesariamente había sido trabajado o cuidado. Por decir así, en el campo era de manera ruda, de manera tosca que nacía. Era de manera abrupta, nacía de la nada, sin cultivar. Y podía estar hasta lleno de maleza, si es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora él pregunta, bueno, vecinos, ¿qué puedo hacer? Júzguenme ustedes entre este trabajo que yo he hecho y la respuesta que ha dado este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Él pregunta, ¿qué le haré yo a esta viña? Y aquí entra primeramente, hermanos, el hecho de que a veces nosotros damos por sentado que Dios no le importa muchas veces el proceder del hombre, que Dios no mira, que Dios no oye, que Dios no ve. Dios, hermanos, es un Dios santo, Él es perfecto, Él tiene control de todo, Él tiene su mirada sobre nosotros. Y como Él dice, yo estaba esperando que produjera algo Israel, pero no le estaba produciendo más que, ¿verdad?, sarmiento extraño, ¿verdad? Una vid, hermanos, que era, como dice la palabra de Dios, que era, bendito sea el nombre del Señor, un fruto que él no esperaba, porque no era lo que él esperaba, un fruto silvestre que podría crecerse en cualquier lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y de eso se trata el tema de hoy, de que nosotros veamos en Israel, hermanos, que el Señor esperaba bondad, esperaba frutos como el amor, esperaba frutos como la alegría de que Dios los había libertado, de que los había plantado en un lugar, que había trabajado por ellos duramente. Solo el hecho de establecer a este pueblo le costó al Señor muchas guerras, le costó también defenderlos, pelear con ellos mismos, porque en el desierto se habían portado muy, hermanos, quejosos, muy murmuradores, habían hecho guerra a Moisés como líder, habían sido, hermanos, castigados en el desierto por 40 años porque Dios estaba tratando con lo que había en el corazón de ellos. Ellos producían de repente, qué sé yo, un día de alegría y 3 de queja. Bendito sea el nombre de Dios. Que eso nos hace pensar que no es diferente a nosotros hoy en día. Porque el ser humano, hermano, no importa si es creyente o no, siempre está insatisfecho por dentro cuando las cosas no nos salen como queremos, no nos salen bien. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos alterados por las emociones. Bendito sea el nombre de Dios. Y de repente Dios nos trata bien, nos bendice, nos ayuda, nos libra, nos protege, nos portamos bien, bendito sea el nombre de Dios, pero a los días también somos personas que podemos caer en un desaliento, en un desaire, en abandonar a Dios, en quejarnos con Dios, en murmurar de lo que nos ocurre. Eso era lo que pasó con Israel. En realidad, el Señor esperaba de ellos, como dice su palabra, bendito sea el nombre del Señor, como dice su palabra, que Él esperaba, ¿verdad? Pides
hermanos, o plantas que le produjeran frutos buenos, ¿verdad? Que esperaba él que su viña estuviera sana, que estuviera produciendo fruto. Y él dijo: ¿qué más me faltó por hacer que yo no haya hecho con ella? ¿Por qué? Porque si usted ve, le propuso o le proveyó al pueblo de Dios todo tipo de ayuda. No solamente le estableció leyes, como le decía yo antes en la lección pasada, sino que le mandó todo tipo de ayuda, le proveyó sacerdotes, jueces, profetas, para que le enseñaran al pueblo. Le mandó libertadores cuando eran atacados por personas, hermanos, por naciones que venían contra ellos. Nunca los dejó desamparados, siempre estaba ahí, ¿verdad? Esa era la razón por la que él esperaba una rendición de frutos. Un campo cuando se siembra, o una viña cuando se siembra, lo que se espera es que dé abundante fruto, un fruto en gran cantidad. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que más espera el labrador es la cosecha. Yo recuerdo a mi padre con qué ansias esperaba, hermanos, que ir a cortar el maíz cuando ya estaba en su punto para cortarlo. Había un gozo rebosante en él, de llevar muchos trabajadores, de que hicieran aquel trabajo en lo mejor, en el poco tiempo que pudieran hacer, ya sea que esto les llevara 2 o 3 días o una semana para arrancar todo aquel fruto y tenerlo él en casa. Algo así era lo que ocurría también con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahora Israel lo que le estaba produciendo era, hermanos, desobediencia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estaba produciendo, como dice la palabra del Señor, frutos, hermanos, que de alguna manera daban, pero no eran buenos. Por ejemplo, Oseas capítulo 10, versículo 1, en el tiempo de ese profeta, dice que Israel era una viña frondosa, o sea que se estaban ellos portando bien, pero dice que el fruto que daban era para sí mismo. Dice que da abundante fruto para sí mismo. ¿Por qué? Porque solo pensaban en ellos. Y es que una planta, hermanos, según la palabra de Dios, cuando está, o la razón por la que no da buen fruto o no da frutos, es porque algo malo le ocurre a la planta. La Biblia habla de que, por ejemplo, en el tiempo de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el Señor había dicho que iba a consumir con fuego a los moradores de Jerusalén, ¿verdad? Como cuando la madera de la vid entre los árboles del bosque. ¿Por qué? Porque dice que de ellos brotaba mucho ramaje, pero poca altura. Sus ramas, dice que eran, miraban a las águilas, dice, como dando una simbología de los árboles, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que permitió que aunque la vid tuviera ese ramaje abundante, dice que Dios le permitió que también fueran arrojadas sobre las plantas sarmientos y echó mugrones, dice la Biblia, fíjese. Y los mugrones quizás es una especie de elemento que sale en la planta para que la viña se dañe. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque la había plantado junto a las aguas, ¿verdad? Y la regaba, como decía la palabra de Dios, la planta, una vez que tiene mugrones o una vez que tiene alguna plaga, se vuelve ineficaz, se vuelve inútil. Bendito sea el nombre de Dios. Se vuelve inservible. No funciona para que dé el fruto que se espera. Espiritualmente hablando, Israel
alabado sea el nombre de Dios, se volvió inútil. No le produjo a Dios la obediencia que le esperaba, ¿verdad? Cuando alguien es infructuoso es porque no puede moverse o no puede trabajar o porque tiene un impedimento físico. No es una persona apta para el trabajo. En este caso, este pueblo de Israel se había vuelto eso. No se acordaban de Dios. Y como dice su palabra, ¿verdad? Aunque habían sido puestos como vides excelentes, vides escogidas, ahora, alabado sea el nombre de Dios, ellos estaban sin control, se habían vuelto rebeldes, se habían vuelto a adorar dioses extraños, se habían inclinado a la idolatría, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que en ella habían crecido, como dice la palabra de Dios, habían crecido los cardos, habían crecido también en ellos, ¿verdad? Los espinos. Se había vuelto un solo desastre. Y el Señor dice, bueno, tengo que mostrarles cómo o qué le haré yo a mi viña, qué voy a hacer cuando una viña está así, de esa manera. El Señor, desilusionado, dice, le quitaré su vallado, le quitaré lo que la protegía. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué el pueblo de Israel ha sufrido tantas guerras, tantos ataques, porque Israel, hermanos, una vez que estaba, ¿verdad? La Biblia dice que en el tiempo que Jesús vino a la tierra, la Biblia dice a lo suyo vino, dice Juan 3, pero los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Israel esperaba que apareciera un rey todo elegante, todo bien visto, pues, en su elegancia, en su poderío, y no pudieron creer que Jesús había sido enviado de una manera humilde, que usted y yo sabemos todo la historia que hay detrás del nacimiento de Jesús, que primero era perseguido. Había un rey Herodes que quería matar a Jesús desde que estaba en el vientre de su madre, ya que no quería este hombre que hubiese otro rey que hiciera competencia a él o que lo pudiera sustituir, y empezó una persecución tremenda contra Jesús, hermanos, aun cuando estaba en el vientre de María. Entonces vemos, hermanos, que su nacimiento se da en un estado que no se esperaba. Imagínense que llega a pedir posada y todos los lugares estaban ocupados y se le asigna a él un pesebre para nacer. Entonces los judíos no esperaban que su rey, el que los iba a libertar, viniera de esta manera. Bendito sea el nombre de Dios. Y desde ahí, hermanos, empieza el rechazo a Jesús. El rechazo a Jesús. Y muchas veces, hermanos, esta actitud que tomó Israel para despreciar a Cristo no hace diferencia de cuando hoy en día el mundo desprecia a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, porque este Cristo, este Jesús, que un día nació y que vino al mundo con un propósito, que era para dar salvación a la humanidad, el famoso Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Bueno, este Cristo vino primero para salvar a los judíos, y la Biblia dice que él fue despreciado, fue rechazado de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver eso en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Juan, cuando la Biblia dice que vino a los suyos no le recibieron, lo despreciaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta manera nosotros vemos que Israel siempre, hermanos, estuvo esperando a su ungido, a su enviado, a su rey. Hasta el día de hoy ellos son el pueblo elegido de Dios. Por eso es que esta nación es tan, hermanos, protegida, es
es como la niña de los ojos de Dios. Es una nación que tiene propósitos en Dios hasta el día de hoy. Es una nación que Dios la tiene bajo su mirada y la tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque el trato, bendito sea el nombre de Dios, es con ellos. A ellos fue que los sacó de Egipto. A ellos fue que los plantó a donde los tiene. Él les ha bendecido grandemente a ellos, pero todavía está esperando qué le producirán en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que cuando la plantó esta viña, le puso una torre, hizo en medio de ella una torre. Se supone que Dios instaló para ellos, hermano, o permitió la construcción de lo que se le llama el templo de Jerusalén, que eso significaba como una torre donde podía el mundo llegar para proveerles ahí todos los medios de gracia. Ahí llegaba Israel para limpiar sus pecados, para ponerse a cuentas con Dios. Pero la Biblia dice que Dios se cansó de esperar de ellos frutos. Al principio, hermano, era que las personas tenían que traer un animal para ofrecer un sacrificio por causa de sus pecados. Y luego, después de todo eso, ¿verdad?, envió a Jesucristo, envió a su Hijo, hermanos, para que ahora por medio de Él pudieran ser salvos. Pero ¿qué dice? Produjeron frutos silvestres. Les nació la naturaleza corrupta, hermanos, y la gracia de Dios no funcionó para ellos en el momento. Bendito sea el nombre de Dios. Se portaron desleales. Comenzaron, hermanos, a profesar una religión que no vivían. Comenzaron a salir todo tipo de sectas. Gente que decía: yo ando en la ley, pero no eran capaces de cumplir la ley o de hacer lo que el Señor les pedía. Empezaron a gozar de los medios que Dios les dio, pero para sí mismo, dijo Oseas, para volverse para sí mismo egoístas, para volverse vanidosos. Presumían todo, presumían el templo, presumían la ley que la consideraban de ellos, pero a la hora de cumplirla no la ejecutaban. Le ponían cargas a los demás que ellos mismos no podían cumplir. Entonces, todos estos, hermanos, fallos, todos estos errores, es como cuando una viña se descuida, no se poda, no se limpia. Es como si una viña, hermanos, se le permite que crezca todo tipo de plaga dentro de ella, ¿verdad? Le van a crecer espinas. Cuando ellos se volvieron orgullosos, es como si se le crecieran las espinas. Bendito sea el nombre de Dios. Y todo esto se dio, bendito sea el nombre de Dios, en Israel de tiempo en tiempo. Dios los visitaba, levantaba un profeta para que les llegara a hablar. Levantaba a los profetas, bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia las veces, si usted y yo leyéramos lo que dicen los profetas acerca de Israel, nos daríamos cuenta que Dios les visitó todo el tiempo. Ellos se portaban desleales, pero Dios siempre estuvo sobre ellos. Les mandaba profetas que les hablara. Isaías, por ejemplo, aquí está hablando. Isaías está hablando. Les está hablando con cariño el profeta. Les describe cómo el Señor esperaba de ellos frutos buenos. Hay un capítulo en el libro de Isaías, creo que es el capítulo, si no me equivoco, lo voy a buscar aquí rapidito, hermanos. Creo que hay un capítulo que habla acerca, bendito sea el nombre del Señor, que Él los ha tomado siempre de su mano, que siempre los sujetó, que nunca los abandonó. Bendito sea el nombre del Señor, que siempre ellos fueron, hermanos,
vistos en la mano de Dios, que Dios roció sobre ellos todo lo que necesitaba desde el cielo. Hizo que las nubes destilaran sobre ellos, dice, justicia los abrazó todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Todas estas expresiones están en el libro de Isaías, amados hermanos. Él es el que muestra también la misericordia que tuvo de Israel cuando ellos se desviaban, se apartaban, desobedecían o se ponían rebeldes. Es por eso que los profetas escribían, ¿verdad?, de que buscaran a Jehová mientras pudiera ser encontrado. ¿Por qué? Porque ellos eran los que se alejaban, ellos eran los que se iban a hacer, hermanos, qué sé yo, ¿verdad?, idolatría, rebeldías y desobediencias. Y el llamado de Dios siempre estuvo a través de los profetas. Cuando usted lee el libro de Isaías 55, le llama: vengan a las aguas, vengan, compren sin dinero, vengan los que están sedientos, busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenlo entre tanto lo tienen cerca. Estos eran los mensajes que le enviaba el Señor a Israel a través de los profetas. Dejen el camino de los impíos, los que están pensando inicuamente, vuélvanse a Dios. Dios tendrá misericordia. Él es el Dios nuestro. Él tiene amplitud en el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Tantas veces, hermanos, usó el Señor a los profetas. A Jeremías, hermanos, lo usó de una manera tan tremenda. Bendito sea el nombre de Dios. Lo usó el Señor para hablarle al pueblo de Israel cuando les dijo, cuando el Señor se cansaba de esperar frutos, dije: les mandaré una nación pérfida, dice la Biblia en Isaías 10:6. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Le mandaré contra una nación pérfida, dice. Es decir, que Dios empezó a preparar juicios para Israel. Le voy a mandar a alguien para que desate mi ira y les quite todo, dijo Dios. Les arrebate lo que han logrado y los ponga para que sean hollados, o sea, pisoteados. ¿Por qué le llamó una nación pérfida a Israel Dios? Porque pérfida quiere decir alguien que es desleal, alguien que ha confiado en alguien, pero esta persona se ha vuelto mala, traidora o infiel. Dios le llamó a Israel una nación pérfida porque Dios había confiado en ellos y ellos se volvieron malos, desleales, traicionaron al Señor, se volvieron infieles. Dios empezó a determinar juicio. Por esa razón es que el Señor dice en el versículo que tomamos el día de hoy: juzguen ustedes qué voy a hacer con esta viña. ¿Qué haré yo entre mí y esta viña? ¿Cómo voy a mostrar lo que haré? Bueno, entonces dijo él: voy a quitarle el vallado. Y si hay algo, hermanos, que le ocurre a una plantación cuando le quitan la cerca, cuando le quitan el vallado, es que la dejan a la intemperie, la dejan a la disposición de que llegue el enemigo, la llegan a disposición de que llegue cualquier tipo de animal para comérsela. Cualquier enemigo podía entrar. Una de las cosas que hace Dios, hermanos, cuando nosotros le abandonamos, es quitar el vallado, es quitar esa protección que nos ha dado Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque una vez que Él quita el vallado, deja a la intemperie la plantación para que sea consumida por cualquier animal, para que entre cualquier enemigo a tomar, a robar, a destruir, a pisotear las plantas si quiere.
Bendito sea el nombre del Señor. Y dice él, voy a quitarle el vallado, y dice, y aportillaré su cerca. Escuche bien este término, porque aportillar es romper una parte de un muro o de una pared. En especial dice que es para poder entrar por la abertura que se ha hecho. Es romperla. Si está, esto me hace recordar las cercas de nuestros pueblos, hermano. Recuerdo que la gente antes no hacía muros, hacía cercas de palos y alambres. Cuando estos alambres se aflojaban o los palos se podrían, hermanos, la cerca tenía, hermanos, una desfiguración. Habían personas que rompían las cercas, hermanos, con tijeras para poder entrar. Cuando la gente quería robar algo, rompía las cercas, las destruía. Entonces, ahora dice, a eso se le conoce como aportillar. Mi papá decía, voy a ir a arreglar la cerca, decía él, y agarraba sus herramientas para ir a repararlas. Ahora dice Dios con Israel, voy a aportillarla. Voy a aportillar esto. ¿Sabe qué? Eso significa, amados hermanos, que Dios permitió que la cerca fuera rota, que aquella unidad que mantenía a Israel fuera, hermanos, abierta, fuera, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia describe en algunos versículos de la palabra de Dios que parte del castigo que Dios le dio a Israel, el Salmo 80:12 dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Porque cuando una plantación de viña no tiene cerca, cualquiera que pase por el camino podía tomar de sus frutos. Y dice que ahí el versículo 13 del Salmo 80 dice, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Esto es hablando una simbología de que realmente cuando la plantación no tiene vallado, podía entrar cualquier animal o cualquier persona que pasaba por el camino, podía tomar de sus frutos. Dice el Salmo 89:40, aportillaste todos sus vallados, o sea, le abriste toda la cerca, en otras palabras, y has destruido sus fortalezas. De ahí, hermanos, es que nace esta frase que a veces no nos gusta, hermanos, pensar que este Dios de nosotros abandona aquello que quizás Él mismo en este caso, ha cuidado por tanto tiempo. Hay gente que no comprende que en los atributos de Dios tiene muchos atributos. Entre ellos este Dios puede amar, que eso es lo que ha dicho por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene un amor infinito, un amor tan grande, pero la Biblia dice que no debemos confiarnos nosotros en nosotros mismos, creyendo que porque Dios me ama, me va a aguantar todas mis imperfecciones, todos mis pecados, todo lo que yo pueda hacer de rebelde en la tierra. No, la Biblia dice que este Dios que ama también castiga. Este Dios que es amor también es fuego consumidor. Y muchas veces esa parte negativa de Dios, esa parte de donde Dios se enoja, Dios castiga, alguien cree, Dios no puede destruir, Dios es amor, dice la gente hoy. Dios ama y Él no va a castigar. Dios no me va a mandar al infierno, dice la gente. No me va a pagar mal por mis pecados. Bueno, muéstreme por la palabra, porque yo le puedo mostrar por la palabra de Dios que este Dios tiene muchos atributos, y entre ellos, hermanos, por eso pone las leyes. ¿Sabe qué son las leyes? El vallado de Dios. Porque el Señor es el que dice, este es el límite del hombre, esta es la cerca que yo le pongo para que de aquí no traspase.
No puede una persona confiarse, un creyente esperar que siendo creyente va a tener a Dios y portarse mal y que le irá bien. Yo creo que ni en la lógica humana existe tal cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Eso fue lo que le pasó a Israel. Cuando Dios dice, bueno, les voy a mostrar qué le haré yo a esta viña. Le quitaré su vallado. Le quiere decir, le quitaré la protección. La voy a hacer que se sea consumida. Voy a romper todas las murallas, todo lo que la protegía. Aportillaré su cerca. Aportillaré quiere decir abrir hoyos para que sea hollada. La palabra hollada significa pisotear. O sea, Dios iba a permitir que Israel fuera de alguna manera aplastado. Hasta el día de hoy, cada vez que ellos tienen una guerra, sí tienen la protección de Dios, porque Dios tiene un propósito con ellos al final. Hasta que la Biblia dice, toda rodilla se debe doblar ante Dios. Pero nosotros aprendemos para nosotros, hermanos, esto de que este Dios de nosotros también quita esa protección cuando nosotros le desobedecemos, cuando nos portamos desleales, cuando le abandonamos. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es una ley. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Hay personas que piensan tener a Dios en su mano, en su bolsillo, que Dios va a estar para ellos en todo momento. Y la gente no tiene compromiso con Dios y creen que Dios está por ellos todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos presenta, hermanos, todo lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla acerca de que si yo me acerco, Él se acercará a mí. La Biblia habla de que si yo soy justo, debo mantenerme en el camino del Señor, mantener mi corazón limpio, mantener mis manos limpias. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando yo me acerco a Dios, ese es el bien para mí, que Él es mi refugio, que yo debo contar sus obras, que debo aborrecer lo malo, que debo, hermanos, no hacer lo malo, no imitar a los malos, que si he pecado debo volver a lavarme. Pecadores, limpiad vuestras manos, vuestras obras delante de mis ojos, dice Dios. Que el hombre debe cesar de hacer el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Que no seamos como esos que, bendito sea el nombre del Señor, que buscan a Dios cada día con sus labios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que no se deleitan en conocer los caminos de Dios, que sus obras son hechas con injusticia, que abandonan la ley, que le piden a Dios justicia en sus caminos. Bendito sea el nombre de Dios, pero sus obras son malas. Alabado sea el nombre de Dios. Y todo esto lo tocó el Señor a través de los profetas. Por eso le pedía al pueblo de Israel, laven su corazón de la maldad para que sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo van a permanecer? Decía él a través del libro de Jeremías. ¿Hasta cuándo van a permanecer con pensamientos perversos dentro de sus corazones? Bendito sea el nombre del Señor. Siempre les enviaba un profeta para que les decía, volveos de sus malos caminos. Volveos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Volveos a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué se habéis apartado de mis estatutos? Les decía el Señor. ¿Por qué no los habéis guardado? Y Él siempre decía, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Y en el tiempo de Malaquías ellos preguntaban, ¿cómo podemos volver? Bendito sea el nombre de Dios. Y Malaquías describe en el capítulo 3
bendito sea el nombre de Dios, en el versículo, hermanos, Malaquías capítulo 3, él dice, bendito sea el nombre de Dios, que por cuanto ellos se habían apartado de sus leyes y no las habían guardado, ellos se habían regresado a hacer caminos perversos. Habían hecho toda obra y por eso tenían sobre ellos, hermanos, castigos enormes. Bendito sea el nombre de Dios. Habían hablado palabras violentas contra Dios. Habían hecho, hermanos, queja contra Dios y le habían dicho, es por demás servirte, es por demás servir a Dios, es por demás que nosotros guardemos la ley, que andemos afligidos en su presencia. Eso es como decir hoy en día, como si un creyente ya cansado de Dios, que está hastiado del evangelio, hastiado de tanto compromiso en el Señor, dijera, ya no quiero servir al Señor, no, ya no voy a la iglesia, ya no sirvo a Dios. ¿De qué aprovecha que vaya tanto al culto? ¿De qué aprovecha que vaya tanto a los ayunos? ¿De qué aprovecha que tanto vigile? Bendito sea el nombre de Dios. Es como si alguien hoy en día hablara de esa manera. Así habló Israel. Ellos dijeron, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que yo guarde la ley? Dijeron, que andemos afligidos en su presencia. Miren a los soberbios, miren a los pecadores, miren a los impíos. Estos hacen impiedades y son prosperados. A veces esa mirada la tiramos al mundo nosotros. Cuando vemos que aquel que nunca va a la iglesia está mejor que nosotros. Cuando vemos que aquel que no le sirve a Dios le va mejor en su casa, tiene mejores bendiciones, los hijos son hasta más obedientes que los de nosotros. Pero ¿por qué en la época de Malaquías dijeron todo eso? Dice que este pueblo decía, miren estos cómo se deleitan en hacer el mal, cómo se deleitan en ser impíos y son prosperados. Estos, le dice, pasan tentando a Dios y salen y escapan de todos los males. Y dice la Biblia que Dios tomó aquellas conversaciones de Israel y dice que Jehová los escuchó desde el cielo y los anotó, ¿verdad? Hizo memoria de todo eso, hizo un recuento Dios. Pero habían unos que guardaban temor por dentro, que quizás aunque lo pensaban, ¿verdad? Le decían, Señor, en el fondo no puedo, ¿verdad? El Señor dice la palabra de Dios que dijo de ellos, aunque hayan hablado así mal de mí, han hablado con sus compañeros, se dijeron uno con otro, dice, y yo lo anoté, y dice, pero algunos todavía piensan en mi nombre, dijo Dios. Y a esos que piensan en mí siempre serán para mí un especial tesoro. Es lo que pasa con Israel hoy en día. No todos los israelitas son, como dice ahí la palabra, ¿verdad? No todos los israelitas, hermanos, son malos. No todos los israelitas son soberbios. No todos los israelitas, bendito sea el nombre de Dios, han blasfemado contra Dios. No todos son soberbios. No todos hacen impiedad. Hay gente en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que teme al Señor, aunque no le está sirviendo como espera Dios de ellos. Pero dice, ellos serán mi especial tesoro. Dice, y el día que yo actúe, yo los voy a perdonar, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Y entonces dice que ellos van a comprender, y así nosotros también vamos a comprender, dice el Señor, cuando nos volvamos a Dios, vamos a aprender a discernir la diferencia que hay entre el justo y el malo. La diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque hay una diferencia, aunque usted piense que no la hay una diferencia entre servirle a Dios y no servirle. Aunque el que le sirve a Dios viva bajo ataques, bajo enfermedades, bajo, hermanos,
dardos que el enemigo le envía, bajo pruebas difíciles, en aquel día Dios nos hará ver la diferencia, porque el malo puede deleitarse aquí en la tierra, pero no quiere decir que se deleitará en su vida al final. Bendito sea el nombre de Dios, como si Dios le va a perdonar todas las cosas. Fíjese que esto es algo para meditar, porque nosotros a veces cometemos el error, el ser humano comete el error de que cuando alguien muere, a todo el mundo mandan al cielo. Y no es cierto, no todo el mundo irá al cielo. La Biblia declara que el rico y Lázaro eran dos personajes en ese tiempo que vivían. Uno vivía en su deleite, el rico vivía en sus placeres. Ese hacía banquetes espléndidos, dice la Biblia. Cada día hacía una fiesta. Y dice que este hombre, ¿verdad?, tenía a la puerta de su casa a uno pobre. Ahí estaba, hermanos, Lázaro. Era pobre, era mendigo, estaba enfermo, le pedía pan al rico y el rico nunca le daba. Tanto que la Biblia dice, Lázaro llegó a pedir de las migajas que caían de la mesa del rico. Y la Biblia dice que ambos murieron. Murió el rico y también murió Lázaro. Y allá uno apareció en el lugar de tormento. El rico apareció, mientras que Lázaro, dice, fue llevado al seno de Abraham. Estoy haciendo un paréntesis de esta enseñanza porque estamos mostrándole a usted que las obras del hombre en la tierra son vistas todo el tiempo y recibirán su justa retribución. Cuando el rico estaba en agonía, le dijo a Abraham, porque vio al padre Abraham que iba junto con Lázaro, y le dijo, Padre Abraham, ¿por qué no envías a Lázaro para que venga a mojar, ¿verdad?, que moje su dedo con su lengua y venga a refrescarme a mí aquí donde estoy? Y el padre Abraham le respondió, hijo, esto no puede ser posible, porque no podemos ir de aquí para allá, ni de allá para acá pueden pasar. Entonces son dos lugares separados y no puede pasarse de un lugar a otro la persona. Él pidió misericordia y le dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. A lo que Abraham le contestó, hijo, allá en la tierra tú tuviste tus bienes y este tuvo males. Y le dijo, ahora este aquí es consolado y tú allá eres atormentado. Entonces, por mucha vida opulenta o una vida fiestera que presenta el mundo acá, o lleno de pecados, no piense el hombre que encontrará lo mismo en el cielo, que allá le esperarán con fiesta. Bendito sea el nombre de Dios. No, al contrario, bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que cada uno recibirá su justa retribución, que cada uno recibirá el pago de su cuenta, recibirá lo que ha hecho en la tierra, porque este Dios, hermanos, sabe cumplir su palabra. Y eso es lo que pasa cuando una persona hoy en día, cuando un creyente se aparta, cuando un creyente desobedece, cuando un creyente se descarría. No piense que el Señor contará las obras que ha hecho cuando fue justo. Bendito sea el nombre de Dios. Eso lo explica el libro de Ezequiel. Dios no le contará lo bueno que ha hecho, porque no contará eso. La Biblia dice que Dios contará la obra de cada uno cuando esté en su justicia nada más. Así que eso fue lo que le pasó a Israel. Al Dios quitarle el vallado, al Dios quitarle el portillo que le había puesto, entonces lo dejó a la intemperie, lo dejó para que fuera hollado, para que fuera pisoteado. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra del Señor nos afirma
de que empezaron a crecer en ellos todo espino, toda, ortiga, y toda la cerca que pudo tener Israel fue destruida. El libro de los profetas, hermanos, nos habla de cuando llegaron estas naciones a destruir a Israel, a llevarse cautivos, hermanos, sufrieron de todas esas cosas. Llevaron a sus jóvenes cautivos a sus tierras por más de 70 años, hermanos, y fueron así, de esa manera, tratados todo el tiempo, porque Dios así lo había determinado. Cuando Él le dijo: voy a hacer esto, haré que quede desierta. Dios hizo eso con Israel. Dios hizo que llegaran los asirios, llegaran los caldeos a destruir al pueblo de Dios, y es como decir: no voy a permitir que esta vid siga creciendo, sino que la dejaré desierta. No la voy a dejar que sea podada ni cavada, sino que voy a dejar que crezca en ella el cardo, los espinos, y que no voy a mandar ni tan siquiera las nubes para que derramen lluvias sobre ella. Esto habla de juicios, hermanos, juicios con el pueblo. Y lo mismo que hizo con Israel, no crea el creyente que no determinará Dios juicios cuando nosotros le abandonamos. Dios no es un Dios ciego, no es un Dios que no ve, no es un Dios que no actúa. No, Él es un Dios que tiene juicios, tiene ayes para los malvados, tiene castigo para los que son rebeldes y los desobedientes. Hasta el día de hoy eso es como una ley que existe. Existe la ley del fruto, de la siembra. Hermanos, si nosotros, Dios ha plantado una semilla buena, ha puesto su Espíritu Santo, ha perdonado nuestros pecados, lo mínimo que espera Dios de la iglesia son frutos buenos. Es algo que nosotros debemos trabajar continuamente en nuestra vida. No demos por asentado que ya lo tenemos a Dios, y que si yo miento ahora siendo cristiana, o si yo me porto mal, o si soy rebelde, Dios lo tomará como si yo nunca hice nada malo. No, Dios no es ciego, Él tiene control de nosotros, Él tiene su mirada puesta sobre nosotros. Así que una viña infructuosa es podríamos decir una pérdida, hermanos, en cuanto a eso, ¿verdad? Es como dice, se vuelve inservible, se vuelve ineficaz. Y Dios no espera que nosotros nos volvamos así en el Señor. Dios quiere de nosotros frutos también, frutos espirituales. Que si nosotros teníamos una mala manera de vivir antes, que no era conveniente en el caminar de nosotros, ahora quiere el Señor que trastornemos esos frutos malos en obras buenas, en actitudes mejores, en actitudes, hermanos, donde mostremos que el Señor ha hecho una obra en nosotros. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando no le producimos fruto al Señor? Entonces Él vendrá y permitirá la poda, permitirá que también Él quite, hermanos, la protección. De ahí es donde nosotros también podemos confirmar que no puede el creyente confiarse en el Señor. No puede vivir el creyente el evangelio a su propia manera, como en el tiempo de Oseas, que la Biblia dice que ellos producían frutos, pero para sí mismos. O sea, hay creyente que vive el evangelio a su manera, o sea, hace lo que quiere, habla como quiera, vive como quiere, pero no se da cuenta que de esa actitud también recibirá fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Hay consecuencias de nuestra manera de vivir. Si yo vivo sometida a la palabra de Dios, no la obedezco toda al 100%, porque es inmensa la ley, pero el Señor ve mi temor, el Señor ve mi afán por agradarle, mi actitud para servirle. Entonces el Señor tomará, ¿verdad?, todas esas cosas en cuenta, y en esa medida que ve mi amor y mi temor, entonces irá produciendo algo nuevo en mí cada día. Pero mientras tanto yo soy rebelde, a mí no me interesa agradar a Dios, a mí no me interesa, por decir así, cambiar mis malos hábitos, cambiar mis malas actitudes, cambiar mi carácter. Entonces Dios
¿verdad? Con el tiempo hará que yo me vuelva una vid, pero ya no de las uvas que él esperaba, sino que esperará que el fruto mío sea malo, y entonces después que le dé el fruto malo, el Señor determinará lo que hará con nosotros. Esto es, hermanos, para que pensemos. No piensen que las cosas que nosotros hacemos malas no son tomadas en cuenta delante de Dios. Las buenas son tomadas en cuenta, las malas también. Las buenas tienen consecuencias, las malas también. Las buenas tienen su juicio propio, las malas también. Porque no tenemos a un Dios con el cual nosotros podamos jugar. Hasta el día de hoy, Israel es una planta que todavía no le ha producido fruto al Señor como Él espera. Israel está esperando a su Mesías todavía, aunque ya vino, dice la Biblia, y ahora está Dios esperando que ellos le reconozcan todavía, que eso es lo que estamos esperando a nosotros, que va a acontecer en el tiempo futuro, que Israel debe reconocer a Dios como su Dios y que puedan aceptar a Jesús como su enviado. Bendito sea el nombre de Dios. Que muchos hermanos del pueblo de Israel se conviertan al Señor, ya que ellos fueron la nación escogida de parte de Dios para que viniera la salvación de Dios. La Biblia dice: la salvación viene de los judíos. Y luego está la otra parte, que esa es la que le predicaré próximamente. Hermanos, ¿por qué llegó la salvación a los gentiles? ¿Por qué llegó hasta nosotros? Bueno, eso sucedió por cuanto ellos despreciaron a Jesús. Entonces Él fue enviado a los gentiles. Pero eso lo vamos a hablar en nuestra próxima lección. Así que hoy quiero orar, hermanos, para dar gracias a Dios por esta palabra. Yo espero que por el Espíritu, el Señor le ayude a usted a discernir estas cosas. Le ayude a usted a discernir esta palabra. Y yo solamente quiero orar. Dios bendiga a todos los que nos han escuchado el día de hoy por cualquiera de las plataformas, hermanos, que están ahí para disposición de esta radio. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios por esta palabra y para pedir que el Espíritu Santo y este Dios maravilloso nos siga ayudando a nosotros a soportar, hermanos, todo lo que venga en este camino. Padre y buen Dios que está en los cielos, pedimos delante de su presencia esta mañana su misericordia. Esta palabra, Señor, que es hablada a los corazones de los oyentes. Esta palabra, Señor, que a veces es bastante, Señor, difícil de comprender, pues trae juicio para nosotros. Padre Santo, para la mala actitud, para la mala obra, para cuando no hay rendición de frutos delante de su presencia. Usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Es el mismo Dios que tiene pendiente a esta humanidad y tiene en su mano a su pueblo. Nos conoce mejor que nadie, conoce nuestro corazón, nuestro diario vivir, conoce nuestro proceder, conoce todas las cosas. Ayúdenos para que la palabra de Dios sea comprensible al oído, al oyente, al corazón. Que la meditación sea hecha, Padre, voluntariamente de nuestra condición, que podamos arreglar todo asunto aquí en la tierra, poniéndonos a cuentas con usted, obedeciendo a su llamado cuando nos llama a través de los profetas. Volveos a mí, volveos a su reprensión, que el hombre deje su camino malo y se vuelva a Dios, que le busque ahora que tiene tiempo, que tiene vida, porque mientras existe esto, hay esperanza para el hombre. Le pido por la iglesia del Señor, por nosotros que necesitamos, Padre, fortaleza grande suya para mantenernos vivos, fieles, para mantenernos de pie. Pero tenga misericordia de aquellos que claudican en su corazón, claudican en sus pensamientos, que le abandonan, que se alejan de sus mandatos, que se alejan de sus caminos para vivir, oh Dios mío, un evangelio a su conveniencia, a su manera. Como dice su palabra, rinden frutos para sí mismo. Señor,
no pensando que traerá consecuencias. Dios mío, Padre Celestial, deje que esta palabra encuentre un lugar en los corazones de la gente para que podamos rendirle algún fruto bueno después. Busquemos de su rostro, nos humillemos siempre delante de Dios, dependamos profundamente de su mano, que camine con nosotros, que no nos deje para que nosotros también no podamos dejarle. Ayude a la iglesia del Señor, tenga misericordia de los pecadores, de las almas perdidas, Señor, y sigue extendiendo misericordia de salvación sobre ellos. Esta mañana le doy gracias por esta palabra, todo lo que hemos hablado, Señor. Deje que el Espíritu Santo dé entendimiento profundo al corazón de aquellos que oyen. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo se lo pido, bendito Dios, esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted obrando, Señor, en los corazones. Padre amado, gracias le damos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejar este canto que se titula A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Camino